Bien, parecer está grabando. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Primero lo que quiero hacer es repasar cómo trabaja las funciones dentro de MATLAB. Para eso aquí tengo un ejemplo bien chiquitito para que se vaya entendiendo. La función básicamente es un subprograma o un script que uno puede meter dentro de otro script para que un código principal quede más simplificado, ¿ya? Entonces, dado una función, esta debe seguir una cierta sintaxis definida para que el programa MATLAB logre reconocer que uno está escribiendo una función, ya que si no se escribe correctamente en la forma que MATLAB lo requiere, no va a leer nunca que tú intentas escribir una función dentro de MATLAB y nunca va a poder lograr el código que necesitas, ¿cachai? Entonces, primero darle un contexto de que el mismo programa MATLAB ya incluye varias subprogramas o funciones dentro de MATLAB que ya están alojadas dentro del programa, como por ejemplo la función coseno, que se escribe como cos. ¿Cachai? Esa función, este cos de cero, en este caso yo lo tengo escrito, es una función de MATLAB que viene con el programa MATLAB cuando uno lo instala. Como ya les expliqué en videos anteriores, MATLAB es un laboratorio de matrices y solamente interpreta matrices, vectores o escalares. Por lo tanto, este coseno, a priori, si no fuera una función, lo tomaría como tres letras, básicamente, tres variables. Pero como es una función, interpreta que a este cero hay que hacerle una serie de procedimientos que están dentro de la función cos para transformar a la variable x en el valor del coseno de cero. ¿Ok? ¿Cómo hace esto MATLAB? Lo voy a explicar un poquito porque con una función que voy a crear yo mismo para que vayan entendiendo. Esta variable va a ser lo mismo que la función que viene definida con MATLAB, pero yo la voy a llamar coseno para que sea diferente, no puede llamarse igual, no puedo sobreescribir una función dentro de MATLAB. ¿Ok? Antes de eso, quiero mencionarles la sintaxis que es muy importante que esté correcta, al igual que los otros comandos que como for, if, while, que deben tener cierta sintaxis definida y una buena nomenclatura al escribirlas para que el programa las reconozca como tal y el programa trabaje según los códigos que uno está escribiendo. Entonces, para definir una función o para crear una función, tú debes en un script aparte a tu código crear todo lo que corresponde al comando, entre comillas comando, función. ¿Ya? En este caso yo creo un código que tiene como nombre nombre.m, el punto M es el formato de MATLAB. Este código que se llama nombre no va a ser un código simple, sino que va a ser una función de MATLAB. ¿Ok? Esta se va a definir con una palabra inicial que es function, seguida de corchetes cuadrados y las variables dentro de las variables de salida de la función. ¿Ok? Aquí se van a alojar todas las variables de salida. Estas pueden variar. En este caso, como yo lo tengo escrito, estaría arrojando cuatro variables de salida esta función. ¿Ok? Pero pueden ser las variables que ustedes necesiten, requieran de salida de la función. Luego viene un signo igual, el nombre de la función, que en este caso yo la llamé nombre, el nombre de su función, que este puede ser el nombre que ustedes quieran,
que para el caso del coseno que ya viene definido con MATLAB, el nombre de esa función es cos, ¿ok? Y luego un paréntesis normal, donde dentro de este paréntesis se van a alojar las variables de entrada a esa función, ¿ok? Que en el caso del coseno, por ejemplo, en este caso va a ser un cero, hay una única variable escalar de entrada. Y también una única variable de salida. Todos saben que el coseno de un número arroja un único número. Entonces, cuando ya tenemos definida una función, debemos cerrarla con un end para que quede cerrado el ciclo, si no, no va a interpretar correctamente la función. Y entre la palabra function y el end, tú puedes hacer los procesos que necesites para tu función, obviando que los variables de entrada van a ser numéricamente conocidas, o sea, en este caso es una E, una F, una G, pero sí o sí van a ser números en algún minuto. Y que las variables de salida, en este caso A, B, C, D, deben quedar definidas numéricamente para que la función funcione, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces en este caso hice un ejemplo muy simple, donde A, que es la variable que me va a arrojar al final de salida, le voy a dar el valor que yo le ingrese a la letra E. La variable B, que es la salida, le voy a asignar el número F. La variable C, la letra G, o el número que va a tener la letra G. Y una última variable D, que yo la voy a definir como la suma de las tres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo opero esta función? Dejé un ejemplo aquí bien simple. Debo escribir en otro código el nombre de mi función, que en este caso es nombre, escribir las variables de entrada con la misma sintaxis que se alojó en la definición de la función, tal como se indica acá. Por ejemplo, démonos un valor 2,3,5. Cerramos el paréntesis. En este código, si yo lo hago correr, lo que va a hacer el programa es reconocer estas letras como una función que yo tengo definida y que se aloja además en la misma carpeta. ¿Se fijan? Yo tengo este código que se llama until.led 4. A ver, diga esto por acá. Aquí está. Y mi función, que yo definí con el nombre de nombre, también debe estar por acá, se encuentra aquí. Aquí tenemos los dos códigos que vamos a estar ocupando a la vez simultáneo y estos sí o sí, para que funcione la función, deben estar guardadas en una misma carpeta. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa con estos 2, 3 y 5, que van a ser mis variables de entrada? Las va a definir, las va a meter dentro de mi función, va a definir que la letra E va a ser igual a 2, va a definir que la letra F va a ser igual a 3 y va a definir que mi letra G va a ser igual a 5, tal como yo la definí en este código. Luego de que E, F y G están definidas debido a mi código externo a la función, va a realizar las operaciones que yo le indique entre function y end, que en este caso dejé aquí unas bien simples para definir A, B, C y D, que son las variables de salida, y me va a arrojar en la pantalla de comandos los valores de las variables de salida. ¿Ok? Entonces, si yo corro esto, por ejemplo, aquí vemos los resultados. Por ejemplo, A va a ser igual a 2,
que es E, que está aquí, B va a ser igual a 3, C va a ser igual a 5, tenemos aquí abajo, y D va a ser la suma de los tres, que yo fue lo que definí aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de escribir funciones? En que yo, por ejemplo, estoy haciendo un código y voy a volver a necesitar escribir o realizar estas mismas operaciones, pero para otros números. Entonces, en vez de volver a escribir nuevamente algún código, yo simplemente escribo, por ejemplo, nombre de otros números, 5 o 7, por ejemplo. ¿Ya? Y así puedo ir obteniendo los números que yo necesite. Por ejemplo, este caso del coseno es bien útil porque uno muchas veces trabaja con cosenos de ángulo. Por ejemplo, el coseno de 0 me lo va a arrojar en la variable x. Voy a correr esto. Todos sabemos que el coseno de 0 es 1 y aquí tenemos que x es 1. ¿Ok? Esta es la función que viene previamente definida en MATLAB. Pero ya además hice una función coseno donde mi variable de entrada va a ser esta x, me va a operar la x definiendo esta variable a. Todos ya no sé si sabrán que el coseno se obtiene numéricamente por esta ecuación, que es una sumatoria infinita, pero yo definí aquí los primeros, ¿cuántos términos dije? Como 5, 1, 2, 3, 4, sí, creo que son los primeros 5 términos de esta sumatoria, me arroja un valor bastante aceptable de un coseno. Los números siguientes son cada vez infinitamente pequeños y no influyen tanto en el resultado. Por lo tanto, escribí en A toda esa sumatoria que va a corresponder al coseno del ángulo de entrada que yo definí como X y me la va a tirar como salida según la sintaxis que yo escribí aquí en mi función. ¿Ok? Es importante señalar que esta función coseno debe tener el nombre del script, debe tener el mismo nombre de la función, y eso se arroja intuitivamente, naturalmente por MATLAB. Pero por ejemplo, yo puedo tener la capacidad de cambiarle el nombre al script, pero si se lo cambio me va a dejar de reconocer este nombre coseno como una función que yo he creado. Es importante que tengan el mismo nombre. Y que esta función coseno que yo acabo de crear debe estar dentro de la misma carpeta del código donde yo voy a ocupar dicha función. ¿Ok? Entonces aquí yo vuelvo a correr este código que yo lo había corrido previamente. Entonces tenemos el valor del coseno de 0 con la función que viene definida e instalada con MATLAB. Y en A el coseno de 0 de la función que yo creé en un código. Y ahí observamos que es el mismo resultado. Eso es básicamente las funciones de MATLAB y cómo se escriben. Entonces tenemos un nombre de una función seguida de un paréntesis normal con las variables de entrada, con las variables que yo conozco, las variables que van a ser numéricamente definidas, y a este otro lado las variables de salida que deben quedar definidas según el número de entrada que yo le escribo. ¿Ok? No se olviden de ocupar bien la sintaxis. El, la primera línea debe venir con la palabra function, seguida de un paréntesis corchetes con las variables de salida al interior, un signo igual, el nombre de la función, que ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Probablemente les tire error si es que ustedes definen un mismo nombre, o sea, definen un nombre de una función que ya viene creada con MATLAB.
y en paréntesis las variables de entrada que van a venir conocidas. ¿Ok? Ya les dimos estos ejemplos. Demos otro valor, por ejemplo 3. Para ver cómo anda, a ver qué tan cerca andamos con los 5 primeros términos de la sumatoria del coseno. Bien, el coseno por la función que viene definida en MATLAB es menos 0,99 y la que yo definí es 0,991. Entonces me paso un poquito porque los términos que siguen a continuación de la sumatoria, los que yo no incorporé, me van a ir restando números cada vez más pequeños para acercarse al infinito. Mientras bueno, la sumatoria se va al infinito, se va acercando al número real. ¿Ok? Espero hayan aprendido a escribir funciones en MATLAB y les quiero leer la tarea porque varios han tenido algunas dificultades para comprenderla. Entonces lo primero es crear una función que genere la serie de números de Euler. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, una variable de entrada que va a ser un solo número y una variable de salida que puede ser un vector. También puedes trabajar con vectores, eso le quería mostrar también, se los voy a mostrar enseguida. Por ejemplo, aquí tengo un vector de 4 variables como salida, pero son salidas independientes. O sea, el programa me va a arrojar un valor escalar de A, un valor escalar de B, un valor escalar de C y de D, por separado. Por ejemplo, corremos esto y la letra A, B, C y D están separadas. Yo puedo agrupar esto en un vector y hacer que mi función trabaje con un vector que podemos llamar, por ejemplo, B. Entonces a la salida va a haber solamente una variable de salida, ¿ok? Pero esa variable no necesariamente es un escalar, también puede ser un vector o una matriz. Pero para que mi función funcione, esta variable debe estar definida numéricamente. Hasta el momento, con el código que yo tengo escrito acá, la variable b no está definida en mi código, mi función no va a estar válida, no va a poder funcionar en MATLAB. Entonces, ¿qué debo hacer? Definimos mi variable b. ¿Cómo la definimos? Como un vector que tiene a, b, c y d. ¿Ok? Así es como mi variable b va a quedar definida como un vector como salida de la función. Entonces, guardamos esto y hacemos correr esto. Hacemos correr esto y aquí, como la salida de mi función es solo un vector llamado b, al correr mi función me va a arrojar mi vector de salida b, que es 5, 9, 7 y 21, que es la suma de los tres. ¿Ok? Porque en la tarea van a tener que trabajar con vectores a la salida. Entonces en una primera parte indica que debemos leer varios números enteros, entre 5 y 50 incluidos. Si el número leído no está en el rango, por lo tanto, al momento de ingresar un número, nuestro código, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Discriminar si es que está dentro de el 5 y el 50. Si no le está, no considerar ese número y volver a leer otro número. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo será? Ustedes sabrán, pues ya conocemos ciclos for, while e if. La marca fin de la lectura es un número cero. Por lo tanto, si yo ingreso un número 0, la lectura de datos, de variables de entrada, se detiene y deja definido el vector de entrada. ¿Ok? O sea, si yo ingreso un número cero, se me detiene la lectura de datos. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo sabemos hacer. Y con los números leídos genera un vector y lo imprime. Bueno, imprimir es la firma, un detalle, ¿no? Así es como queda definido el vector de la primera parte. En una segunda parte del mismo programa, para cada elemento del vector, obtenga con el subprograma, con la función,
un vector con los números de Ulam y lo imprima. La impresión resultante debe tener títulos adecuados y cada vector deberá estar separado por una línea de signos igual. ¿Ok? Entonces, debemos hacer una función que me va con una variable de entrada que va a ser un número, en esta variable de entrada va a ser solo una. Este número va a estar en el rango de 5 a 50 y este número A, yo lo debo sacar o obtener de los vectores que creé en la primera parte. De los elementos del vector que creé en la primera parte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este vector va a tener distinta cantidad de números y a cada elemento de ese vector yo lo voy a hacer pasar por mi función que me va a crear los números de Ulam. ¿Ok? Porque cada elemento va a tener un número de 5, entre 5 y 50, el que yo voy a traspasar como variable de entrada a mi función, y como variable de entrada voy a crear la serie de Ulam, primero identificando si este elemento, primer elemento que yo voy a ingresar dentro de mi función, es par o impar, y si es par va a ser cierta sentencia, o si es impar va a ser esta otra sentencia. ¿Cómo definimos esa separación? Ya sabemos ocupar los ciclos for, while e if. Con eso es suficiente para definir qué hacer con este número. Luego del resultado de la primera iteración, ese número yo lo debo arrojar como un elemento nuevo de un vector de salida con el nombre que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Cómo incorporamos un número dentro de un vector? También lo sabemos con ciclos for o while, ya lo hemos trabajado previamente. Y así como para cada elemento del vector de entrada que definimos en la primera parte, debemos crear un vector con la serie de Ulam correspondiente al número de ese elemento. ¿Ok? Y luego finalmente imprimir estos vectores tal como lo indica el problema, que deberá estar separado por una línea de signos igual. ¿Ok? Por otro lado, el ejercicio número 2 dice: un grupo de investigadores desea estudiar los horarios de amanecida y atardecer para una ciudad particular, identificar el día con menor cantidad de luz. O sea, el objetivo es identificar cuál día de los que uno le va a ingresar es el que corresponde al que tiene menor cantidad de horas de luz. ¿Ok? Entonces yo voy a tener variables de entrada que son básicamente la hora, las horas en que ocurrió el amanecer, el minuto en que ocurrió el amanecer, la hora en que ocurrió el atardecer y el minuto en que ocurrió el atardecer. ¿Ok? Entonces voy a tener cuatro vectores correspondientes a los que están definidos acá, donde van a tener la cantidad de elementos igual al número de días de estudio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 4 días de estudio, 4 días donde tomé la hora en que ocurrió el amanecer, esta hora en que ocurrió el amanecer, este vector va a tener 4 elementos porque va a corresponder un elemento a cada día en el que se realizó el estudio. Entonces yo voy a tener que comparar y hacer las operaciones correspondientes que me calculen para cada uno de esos días la hora de luz. Luego de obtener la hora de luz para cada uno de esos días de estudio, debo discriminar
e indicar cuál es el número menor de aquellos días, y ese es el resultado que me están pidiendo, el día de menor cantidad de horas de luz. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí dice una pequeña ayuda para calcular la hora de luz. Deberá obtener la diferencia entre las horas del atardecer y del amanecer para cada uno de los días. Para esto se requiere que cree una función que reciba los cuatro vectores y devuelva el valor i correspondiente al día con menor cantidad de horas de luz. ¿Ok? Y corresponde a qué número de día. Por ejemplo, si yo ingreso cuatro valores correspondientes a 4 días de estudio, cada vector va a tener 4 elementos, uno para cada día, y realizando las restas para cada día determino que en el tercer día es donde yo obtuve la menor cantidad de horas de luz. La variable de salida i sería en este caso el número 3, que corresponde al tercer día de estudio. ¿Ok? Así de simple. Bueno, chiquillos, los dejo. Espero hayan aprendido un poquito a la sintaxis y cómo se escribe las funciones dentro de MATLAB. Sigo recibiendo consultas, he recibido hartas durante la semana respecto a la tarea, por eso hice un videito. Así que si tienen dudas con el video sobre todo, porque bueno, igual hay harta información, espero haberlo hecho lo más ordenado posible para que entiendan. Así que estamos hablando, chaito, que les vaya bien.